noches, hola Aníbal, bienvenido a esta charla. Vamos a hablar acerca de la vida de congregación en la Corban Minjá. La vida creyente, una duplicación de la vida de Mashiach. Cuando el Adón Yahshua estuvo en la tierra, él era la flor de harina, él fue aceitado con el Ruach HaKodesh, era continuamente sazonado con sal y vivió en resurrección despidiendo el aroma del olíbano, como ya vimos. Además, en él no había levadura ni miel, por lo tanto, él podía hacer una ofrenda de harina. La situación con respecto a nosotros hoy debe ser igual, debe ser la misma. Esto significa que nuestra vida creyente debe ser una duplicación, una fotocopia de la vida de Mashiach. Esto se revela claramente en Romanillín 8, donde se nos coloca junto a Mashiach. Ahí vemos la humanidad de Mashiach, porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado y en su persona condenó el pecado. Esto dice Romanillín 8.3. Y habla también del Ruach de vida en el Pasuk 2, porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yahshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Y también habla del madero en el Pasuk 13, porque si siguen las inclinaciones carnales morirán, pero si por el Ruach hacen morir las prácticas carnales, vivirán. Y también habla de la resurrección, todo junto, ¿no es cierto?, como una única cosa, en el Pasuk 11, y si el espíritu de aquel que resucitó a Yahshua de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó al Mashiach de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Esto nos muestra la clase de vida que debemos llevar hoy en día. Debemos llevar la misma vida que llevó Mashiach. Él era un hombre y nosotros también somos humanos. Él fue aceitado con el Ruach y nosotros también hemos sido aceitados con el Ruach, al menos hasta cierto grado. Asimismo, hemos sido mezclados con el Ruach de aquel que levantó a Yahshua de entre los muertos. Mashiach fue sazonado con sal, fue clavado en el madero y nosotros también debemos hacer morir nuestro ser natural, cargar nuestro madero, dijo el Adón. Además, Mashiach vivió en resurrección y nosotros también podemos vivir en resurrección, en esa nueva vida, justamente en ese nuevo hombre que hemos recibido. Romanillín 8 entonces revela definitivamente que debemos ser una duplicación del Mashiach, que es la ofrenda de harina. Debemos ser copias suyas, reproducciones, por lo tanto ser como Él es. Eso es ser hecho a imagen y semejanza. Mashiach llegó a ser una persona en la carne y nosotros hoy somos personas en la carne. Como hombre en la carne, Mashiach entonces fue aceitado por el Ruach. Hoy en día nosotros también somos aceitados con el Ruach que mora en nosotros. Nos estamos recibiendo su óleo kadosh, ¿sí? El Ruach mora en nosotros para efectuar la obra de aceitarnos, de mantenernos en ese fluir, ¿no es cierto? Ya que el Ruach que habita en nosotros nos aceita, tenemos que poner nuestra mente en el Ruach, no en la carne, o sea, en nuestro Ruach interior. Después, por el Ruach hacemos morir los hábitos del cuerpo, ¿sí? En el Pasuk 13 dice eso. Si hacemos esto, vamos a vivir y esta vida será una vida de resurrección. Como resultado, seremos aptos para hacer la ofrenda de harina que satisface a Elohim. No que lo seamos por nosotros, sino que lo somos en conjunto con Mashiach. Estamos aprendiendo a andar en sus pies. El propósito de la ofrenda de harina es satisfacer a Elohim, ¿no es cierto? La primera porción de la ofrenda de harina, la porción que contenía el olíbano, además, era quemada en el fuego para satisfacción de Elohim. Hoy en día Mashiach es la verdad, la realidad de esa ofrenda de harina, ¿sí? La realidad de lo que ha sido, de lo que eran sombras, ahora conocemos cuál es la realidad que manifestaba aquella sombra. Solo Él posee la fragancia que asciende a Elohim para su satisfacción. En todo el universo, Mashiach es la única persona que puede ser ofrecida a Elohim en el fuego para producir la fragancia que satisface a Elohim, lo mismo que también lo alegra y le trae gozo.
Como miembros, nosotros de Mashiach debemos ser su duplicación y llevar esa misma clase de vida que él llevó. Esta es una vida en la cual la humanidad es aceitada constantemente con el Ruach HaKodesh. O sea, tenemos que estar viviendo en el Ruach todo el tiempo. Día tras día necesitamos ser aceitados con el Ruach. Además necesitamos recibir continuamente la sal, es decir, tenemos que experimentar el madero día tras día. Esa cosa de estar negándonos y diciendo no quiero pasar por ahí porque no me gusta la situación que estoy atravesando, es negarnos a la disciplina del Padre y es negarnos a cargar el madero. Si el Padre nos coloca en una situación, nosotros debemos aceptarla y no rechazarla. Y de esa manera hacemos morir nuestras acciones naturales. Entonces vamos a vivir en resurrección porque vamos a estar viviendo en el nuevo hombre. El nuevo hombre no tiene esos problemas de la carne con todas sus quejas y reclamaciones, ¿sí? Y entonces vamos a tener el olíbano que satisface a Elohim. Vamos a estar en conjunto con Mashiach, vamos a estar lado a lado con él, verdaderamente mezclándonos. Todo el olíbano de la ofrenda de harina era quemado en el fuego. Esto indica que todo el olíbano era para Elohim. No había nada para los hombres y ninguna porción del olíbano era para los sacerdotes. Esto nos muestra que todo el olíbano en Mashiach como ofrenda de harina es quemado para producir una fragancia que satisface a Elohim. Y nosotros estamos interviniendo en esa acción general de presentar esta ofrenda. Como dicen las escrituras, él se agrega a nuestras oraciones para que tengan ese olor grato que las hace aceptables ante Yahweh. Otro malaj vino y se puso de pie delante del altar. Tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto está en el capítulo 8 de Hidgalut. Esta fue la experiencia de Mashiach, ya que somos miembros de Mashiach, o sea, su duplicación. Esta tiene que ser nuestra experiencia también hoy en día. Shalom Bibi, Shalom Gaby, Shalom Adriana, Carla. Vamos a estar haciendo comparaciones entre Corintiyim y Vayikra, ¿sí? Va a ser todo unas cuantas partes. Corintiyim, Aleph y Vayikra. La vida de congregación como ofrenda de harina. El libro de Corintiyim Aleph nos muestra una clase particular de vida de congregación, ya que esta vida de congregación que está aquí revelada tiene muchos aspectos. Resulta difícil resumirla en una sola frase o en una sola cláusula, incluso en una sola oración. ¿Sí? Hemos sido alumbrados con respecto a la ofrenda de harina, ¿no es cierto? Al minjá que ya estudiamos, que describe la vida que la doña Yeshua llevó en la tierra. Vamos a ver que la vida de congregación descrita en Corintiyim Aleph corresponde a la vida de la don Yeshua y a todo lo que Vayikra revela. Esta vida fue la que dio formación a la ofrenda de harina y la vida de congregación descrita en Corintiyim Aleph podría ser llamada la vida de congregación justamente como el minjá. Hemos visto que el minjá tenía 4 elementos, ¿sí? Tenía la flor de harina, el aceite, el olíbano y la sal. La flor de harina representaba la fina humanidad de Mashiach, el aceite, el ruach de Elohim, el olíbano representa la fragancia de la resurrección de Mashiach que asciende y la sal representa el madero de Mashiach que de manera subjetiva pone fin a todas las cosas negativas de nuestra vida. Hemos visto también que la ofrenda de harina no contiene ni levadura ni miel. La levadura representa el pecado y todas las cosas negativas en general. La miel representa la vida natural en sus aspectos positivos y esto incluye también el afecto natural. O sea que la miel puede llegar a ser aspectos negativos también. Si leemos los 4 evangelios, como ya dijimos, vemos que estos 4 elementos de la ofrenda de harina fueron los mismos componentes de la vida de Mashiach que Mashiach llevó en la tierra y que hicieron de él la verdadera ofrenda de harina para el Padre. Como creyentes nosotros tenemos que llevar la misma vida que llevó el Adón Yeshua. Esto significa que, hablando con propiedad, la vida creyente debe ser una minjá. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es jactancioso ni es arrogante, no es grosero ni es egoísta,
conquista, no se irrita, ni lleva cuentas del mal, no se alegra con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, dice Shaul en Corintios Aleph en el capítulo 13. Entonces aquí se nos describe lo que es el amor. Esta descripción en realidad nos presenta una humanidad muy fina. Según nuestra débil humanidad, tenemos una paciencia limitada, pero el amor es sufrido. De la misma manera, nos es fácil envidiar y codiciar, ¿no es cierto? Pero el amor no tiene envidia, dice. Aquí se nos describe una humanidad fina, un carácter humano elevado, perfecto, obviamente. Esto indica que Corintios Aleph es un libro que presenta una humanidad elevada, como lo es la ofrenda de harina al minja. Manténganse alerta y firmes en la fe, sean hombres y esfuércense, dice Corintios Aleph en el capítulo 16. Ya uno dice sean héroes, ¿tá? Él dice sean hombres. La expresión implica comportarse varonilmente, o sea, tener presencia, ¿no es cierto? Ser hombre en ese sentido. Desde toda perspectiva, en todo aspecto, tenemos que ser valientes y esforzados, no importa si somos mujeres u hombres, no pasa por el lado del sexo, ¿no es cierto? Sino que está dando una postura desde la perspectiva de la ética y la moral, en el comportamiento y la aplicación de la Torá. Debemos ser hombres bien plantados, bien firmes, valientes, arrojados, ¿no es cierto? Una postura bien varonil. Desde la perspectiva del dominio propio, en la manifestación de la humanidad de Mashiach, también debemos ser hombres. Desde la perspectiva de la sabiduría y del amor, en nuestro amar al prójimo como a nosotros mismos, también debemos ser hombres. Esto es lo que significa tener una humanidad elevada, ser hombres propiamente dichos, ¿sí? Con todas las características correctas que el Padre plantó en el hombre. En el libro de Corintios Aleph podemos ver entonces la verdadera flor de harina. En la vida de congregación como ofrenda de harina, el primer ítem es entonces una humanidad fina y elevada. Si debemos llevar una vida de congregación apropiada, todos tenemos que tener un carácter firme. Un carácter firme no quiere decir que somos todos secos, cortados, y que no tenemos muchas pulgas, ¿no es cierto? No tenemos mucha paciencia, al contrario, no tiene nada que ver con eso, pero es un carácter firme, afirmado en la roca, afirmado en las características que hemos leído de lo que es el amor, afirmado en la palabra. Sin embargo, este carácter firme, entonces, como decimos, tiene que ser equilibrado, porque una humanidad desequilibrada es una humanidad con prejuicios, ciertamente, así que debemos ser firmes y a la vez apacibles. Si en la vida de congregación somos firmes pero no somos apacibles, vamos a acabar por ofender a otros, ¿no es cierto? No obstante, si bien debemos ser apacibles y a la vez firmes, no tenemos que ser demasiado apacibles. No hay que inclinarse ni para un lado ni para el otro, como siempre el péndulo. El equilibrio entre los extremos es lo que caracteriza tanto al Hijo como al Padre, y es ahí donde nosotros debemos andar, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, es decir, sin balancear el péndulo. A la comunidad de Yahweh que está en Corinto, a los santificados en el Mashiach y Yeshua, llamados a ser santos, con todo lo que en todo lugar, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, Adón de ellos y nuestro. Fieles Elohim, en medio de quien ustedes fueron llamados a la comunión de su Hijo Yeshua el Mashiach, nuestro Adón. Esto está en el capítulo 1 de Corintios Aleph, ¿sí? Aquí se nos revela que Mashiach es el hombre dado a nosotros por Elohim. Y el Pasuk 2 dice que el Adón Yeshua HaMashiach es de ellos y nuestro. Mashiach es suyo y mío, tuyo y mío. Como dice Yahá en el capítulo 3, Elohim amó al mundo, sí, a la humanidad caída, y nos dio a su Hijo unigénito, porque cuando amó a la humanidad caída no había nadie en condiciones, ¿no es cierto? Ahora Mashiach es nuestro. Y nosotros fuimos llamados a la comunión del Hijo de Elohim, Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, como dice en el Pasuk 9. Ahora podemos disfrutarlo, participar de él y compartirlo unos con otros. Por él están ustedes en el Mashiach y Yeshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice en el Pasuk 30, es por Elohim
que estamos en Yeshua HaMashiach. No es por nosotros, no es porque lo elegimos, no es porque le dimos el sí, no por eso, es por Yahweh que nosotros estamos en Yeshua y Mashiach. Se nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, todas las cosas que necesitábamos para poder salir de la situación en la que estábamos y recolocarnos en una conexión con el Padre. Justificación, santificación, redención y además sabiduría para poder tener entendimiento de todas esas cosas, de manera que vemos que Él nos ha dado todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, este es el Mashiach que nos ha sido dado y Él es esa verdadera sabiduría, ¿no? Porque Mashiach siempre nos lleva a Yahweh. Todo lo que hace Mashiach nos direcciona siempre a Yahweh. Y esa es la única sabiduría, como dice en Job, en el capítulo 28, le dijo al hombre, mira, el temor al Adón es la sabiduría, apartarse del mal es entendimiento. Mashiach entonces es la dádiva, es el regalo que Elohim nos ha dado. Esa dádiva es una persona. Él es el hijo de Elohim y también es Elohim hombre, mezclado con la humanidad. Elohim también nos llamó al deleite de esta dádiva, a disfrutar del hijo y ha hecho de esta dádiva nuestra sabiduría. Esto es justicia, santificación y redención. Este es Mashiach como hombre, según se revela en el capítulo 1 de Corintiyim Aleph. Shalom, Katy. Corintiyim Aleph y Vayikra, aceite y olíbano en la vida de congregación. El segundo elemento de este minjá que hemos visto era el aceite, ¿no es cierto?, que representa el Ruach de Elohim. Como sabemos, el libro de Corintiyim Aleph tiene mucho que decirnos acerca del Ruach. Shaul habla del Ruach de Elohim en los capítulos 2 y 3. En el capítulo 2 dice, porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Yeshua el Mashiach y a él ejecutado en el madero. Por eso me porté entre ustedes con sencillez, con respeto y con mucha reverencia. Ni mi mensaje ni mi proclamación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Entonces, en este paso 4, él dice que su palabra y su proclamación fueron con demostración del Ruach. ¿Sí? En el Pasuk 12 dice que hemos recibido el Ruach que proviene de Elohim para que sepamos lo que Elohim nos ha dado por su gracia. Después en el capítulo 3 y 16 agrega, ¿no saben ustedes que son templo de Elohim y que el espíritu de Elohim, el Ruach, mora en ustedes? Muchos creyentes no se dan cuenta de que son templo de Elohim y que el Ruach de Elohim mora en ellos. Muchos no se dan cuenta de que cuando están haciendo ciertas cosas que no son que no están de acuerdo con el Padre, tal vez puedan estar ocultándose a los ojos de los hombres, pero ahí adentro está el Ruach. No hay forma de ocultarnos de él, no tenemos forma. Simplemente lo empujamos, lo ignoramos y hacemos de cuenta que no hay nadie viéndonos, ¿no es cierto? Cuando hacemos cosas que no deben ser hechas o pensamos en lo que fuera, ¿no es cierto? Muchos no saben que en su interior habita una persona, o si lo saben es una cuestión de razón y nada más, pero no de vivencia en sí. Muchos pueden decirlo, pero no lo experimentan. ¿Sí? Y esta persona viven reprimiéndola, ahogándola con su viejo hombre. ¿Sabían que en su vida diaria realmente hay una persona que mora en ustedes? Eso necesitamos empezar a tener un contacto con esa persona que está aquí dentro, constante, ¿sí? Porque realmente algunos lo sabemos, pero la mayoría nos conocemos todos, yo creo, personas que no lo saben, o realmente no dejarían que el Rey del Universo ocupara tan escaso espacio en su vida. Nos viniera a visitar el presidente de la nación, tiramos la casa por la ventana. Pero Yeshua, el Rey del Universo, vive dentro de nosotros y nosotros le pedimos todo el tiempo, correte, déjame a mí sentado en el principal lugar. ¿Sí? El Ruach nos ha sido dado y ahora Él mora en nosotros. Pero el que se une con el Adón, un solo espíritu, dice Corintiyim Aleph en el capítulo 6. Esto alude a la mezcla del Adón, que es el Ruach, con nuestro Ruach, ya que somos un solo
solo Ruach con el Adón formamos parte de él. Esto no significa que formemos parte de Elohim en el sentido de ser objetos de adoración, pues no tiene nada que ver. Más bien formamos parte del Adón en la experiencia de vida. En nuestro Ruach somos uno con el Ruach divino. Hemos sido aceitados con el Ruach e incluso estamos unidos al Ruach. No solo hemos recibido el Ruach HaKodesh, sino que somos uno con él. En esta mezcla nosotros también somos aceitados por dentro y por fuera, como lo era la Minjá. Si no fuéramos uno con el Ruach, no podríamos llevar la vida de congregación. La vida de congregación es una vida en la cual la humanidad es aceitada por el Ruach HaKodesh y con el Ruach HaKodesh por dentro y por fuera. Recibimos al Ruach en nuestro Ruach interior, pero somos ungidos en nuestra comunión con los hermanos de la congregación. Somos uno con el Ruach HaKodesh y debemos permanecer en esta unidad. El Ruach no está para tener una sola hoja o una sola mini rama. El Ruach tiene muchas ramas, muchas hojas, le gusta la cantidad. El olíbano. En Corintim Aleph vemos también el olíbano, ¿no es cierto? Esto es Mashiach en resurrección. De hecho, todo un capítulo, el 15, está dedicado al tema de la resurrección. Por lo tanto, en este libro sin duda se percibe la fragancia del Mashiach resucitado que sube, ¿no es cierto? Algunos de estos, entre los corintios, habían sido engañados por Hasatán y decían que no había resurrección de los muertos. Shaul argumentó con ellos diciendo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, vana es nuestra proclamación. Vana también es la fe de ustedes. Y hasta quedamos como falsos testigos de Elohim porque hemos dado testimonio de que Elohim resucitó al Mashiach cuando no lo resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. Eso se los dice en el capítulo 15. Los Pasukim 9 y 10, Shaul habla de la experiencia que tuvo del Mashiach resucitado, él mismo. Pues yo soy el más insignificante de los enviados y no soy digno de llamarme enviado porque perseguía a la comunidad de Yahweh. Pero por el favor de Elohim soy lo que soy y su bondad para conmigo no ha sido en vano. Al contrario, he trabajado con afán más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Elohim que me acompaña. En este pasuk, la gracia de Elohim equivale a la resurrección, equivale al Mashiach resucitado. La gracia de Elohim, de la cual disfrutamos hoy, es Mashiach en resurrección. Si no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna gracia que estuviera en nuestro interior. Al igual que Shaul, nosotros podemos declarar, no yo, sino la gracia de Elohim, no yo, sino Mashiach en resurrección que vive en mí. En el Pasuk 58, él nos da unas palabras de aliento. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, trabajando mucho siempre en la obra del Adón, sabiendo que su arduo trabajo en el Adón no es vano. Nuestro trabajo no es en vano, porque no trabajamos en nuestra vida natural, sino en la resurrección de Mashiach. No trabajamos en el viejo hombre, sino en el nuevo hombre. Nuestro trabajo es un trabajo a futuro, no solamente en el momento que llamamos hoy, sino que este trabajo es un trabajo que estamos haciendo una inversión a futuro, digamos. El trabajo que realicemos por el Adón en su vida de resurrección nunca será, ciertamente que nunca, en vano. Corintim Aleph y Vayikra, permanecer en el estado en que fuimos llamados. En el capítulo 7, Shaul exhorta a los creyentes a permanecer en el estado en que fueron llamados. Cada uno permanezca en la condición en que lo llamaron. Hermanos, que cada uno se quede para con Elohim en la condición en que lo llamaron, dice y repite en los Pasukim 20 y 24. Él usa a los esclavos como ejemplo. ¿Te llamaron siendo esclavo? No te preocupes, pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo, porque el que en el Adón lo llaman siendo esclavo es hombre libre del Adón. De igual manera, también al que llamaron siendo libre es siervo del Adón. En lugar de realizar una obra de emancipación,
Shaul alentó a los creyentes que eran esclavos a permanecer en esclavitud en el estado en que fueron llamados y a llevar una vida capaz de soportar la esclavitud y vencerla. Los esclavos tienen una oportunidad muy especial para demostrar la verdad de la resurrección y glorificar al Mashiach al llevar una vida que vence la esclavitud. ¿Qué testimonio sería un vivir así, no es cierto? Es lo que nos corresponde para poder tener una Korban Mijá para ofrecer. El principio es el mismo con relación a la vida matrimonial. Shaul dice, pero a los que se han casado les mando, no yo sino el Adón, que la esposa no se separe de su esposo, pero si ella se separa que se quede sin casar o que se reconcilie con su esposo y que el esposo no abandone a su esposa. Y luego agrega, a los demás les digo yo, no el Adón, que si algún hermano tiene una esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene un esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el esposo no creyente se santifica mediante la esposa y la esposa no creyente mediante el creyente. De otra manera, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Esto requiere una humanidad elevada, evidentemente, porque para tomar esta decisión y vivirla se requiere de firmeza y de sacrificio, evidentemente, porque la cosa no va a ser fácil con certeza. Tal vez las dos personas lleguen a un acuerdo en el momento en el cual se hablan las cosas, pero después hay que seguir conviviendo por el resto de la vida y ahí van a saltar las chispas con seguridad. La razón por la cual hay tantos divorcios hoy en día es que la humanidad de las personas es demasiado frágil. Permanecer con un cónyuge con quien es difícil vivir y que no nos agrada requiere que seamos hombres, que seamos varoniles, digamos, que tengamos una postura firme y tengamos una humanidad elevada. Ciertamente en nuestra humanidad no podemos, necesitamos de Mashiach. Con todo, si se decide permanecer y se vive protestando y en queja, esto no es una ofrenda de harina. Ciertamente. Muchos hermanos y hermanas comienzan a ser perseguidos por sus cónyuges cuando nacen de nuevo o por otras relaciones, padres, hijos, ¿no es cierto?, hermanos, otras cosas, ¿no? No necesariamente, pero la relación entre los cónyuges es la más controvertida, por así decir, ¿no es cierto? Y comienzan a ser perseguidos, pero toman la decisión de permanecer con ellos bajo varias excusas, pero ninguna es la correcta. Dicen que es por los hijos, muchas veces, o inclusive porque Yahweh odia el divorcio, pero parecen olvidar que Yahweh mismo es un Elohim divorciado. Sí, Yahweh odia el divorcio, pero también hay momentos en los cuales tenemos que ver si es la situación correcta, porque estar bajo un impedimento incorrecto también no lo es. Yahweh mismo es divorciado, no nos olvidemos de eso. Ciertamente Yahweh odia el divorcio caprichoso. Y de eso siempre se ha hablado y hay muchos ejemplos en las escrituras. Pero si el esposo o esposa tienen una vida de ataque constante y son un impedimento para la santidad del creyente y de los hijos y están haciendo más daño que bien a lo que se pretende, y el creyente no tiene la fuerza de Mashiach para llevar una vida de sacrificio sin reclamaciones, o sea, si no está firme, ¿no es cierto?, es mejor separarse, aunque ciertamente no pueden volver a casarse porque no tenemos el motivo correcto de divorcio, pero sí se pueden separar. La verdad es que la gente espera que Yahweh les resuelva el problema, dice, ay, ahora me convertí, ahora me va a poner la vida de rosas, pero no es así, ¿no es cierto? O sea, están esperando que le cambie el corazón al otro o a la otra, no importa. Cuando la situación está colocada justamente para que el creyente aprenda sumisión, humildad y vida. Yahweh no cambiará el corazón del otro si es incrédulo, pero ciertamente trabajará en el corazón del creyente. No nos coloca con otros a veces para cambiar solamente a los otros, sino también para ser trabajados nosotros. Nosotros decimos, ay, si yo quiero ser luz para todo, pero a mí que no me toque nadie. Y ese es el problema, que muchas veces, y en buena medida, ¿no es cierto?, somos colocados para también ser nosotros trabajados. Así que ninguno está demasiado dispuesto a someterse al y ofrecerse como holocausto para luego llevar una vida de Korban Mijá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría de los creyentes han sido enseñados que de repente serán transformados. En un abrir y cerrar de ojos serán transformados en algo que para lo cual no van a haber trabajado aparentemente, y entonces, claro, no hacen nada y se niegan de plano a sufrir, a sacrificarse, a tomar el madero y seguir a Yahshua, o sea,
hay una gran contradicción entre lo que tenemos, que nos ha sido dicho y lo que dicen las escrituras, lo que dice el propio Yahshua que nos pide. El punto aquí es que los santos no deben tener la expectativa de experimentar un cambio de estado, no necesariamente, la cosa es permanezcan como han sido llamados. Ese es el punto que dice Shaul, no tener una expectativa de tener un cambio de estado. Si viene el cambio porque Yahweh decida que venga, bienvenido sea, gloria al Padre, pero si no, no buscarlo. En cuanto a esto, podemos poner a Shaul mismo como ejemplo. Él, siendo judío, había nacido bajo el imperialismo romano. Sin embargo, nunca alentó a los judíos a emanciparse de los romanos, como hacían los celotes. Al contrario, en Romanín 13, él exhortó a los santos a someterse a las autoridades del imperio romano. Esto indica que él no los animó a cambiar de estado, sino a permanecer en el estado en que habían sido llamados. El estado en el que nosotros estamos en cada momento de nuestras vidas es el estado en el que Yahweh nos está colocando y Él permite que estemos en ese estado. Eso necesitamos aprender a tener la sumisión de aceptar cada uno de nuestros días, cada día, porque cada día tiene una parte de algo que el Padre quiere que aprendamos. Cuanto más difícil sea ese estado, más oportunidades tenemos de vivir a Mashiach. Y él lo dice así, los que están en esclavitud tienen la oportunidad de vivir a Mashiach en resurrección mientras están en esclavitud. Cuanto más sufrimos realmente, más oportunidad tenemos. Cuanto menos sufrimiento tenemos, menos amamos, ¿no es cierto? Dice eso la palabra. Esto es lo que significa ser hombres, ser varoniles, ser firmes. Todos podemos ser hombres aceitados con el Ruach y que están unidos al Ruach para ser un solo Ruach con él. Y podemos estar plenamente inmersos en la resurrección, con lo cual manifestamos la fragancia del Mashiach resucitado. Corintiyim Aleph y Vayikra, en el madero de Mashiach. La sal, el cuarto elemento, ¿no es cierto?, de la ofrenda de harina, también se encuentra en Corintiyim Aleph. Al escribirles a los corintios, Shaul habló del madero de Mashiach y del Mashiach clavado en el madero. En el capítulo 1 de los Pasukim del 22 al 24 dice, porque los yahuditas piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mashiach ejecutado en el madero. Para los yahuditas, tropezadero, y para los gentiles, locura. Pero para los llamados, tanto yahuditas como griegos, el Mashiach es el poder de Yahweh y la sabiduría de Yahweh. Shaul no dijo que él predicaba a Mashiach glorificado, ¿sí? Sino que predicaba a Mashiach clavado en el madero, en su peor forma, si se quiere, desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? Pues la parte más gloriosa del punto de vista de los ojos del Padre. Shaul no predicaba milagros ni sabiduría, más bien él predicaba a Mashiach clavado en el madero. El Mashiach clavado en el madero es un Mashiach que no hace nada por salvarse a sí mismo. Nosotros nos comportamos igual, no, gritamos todo el tiempo, reclamamos, lloramos, chillamos, pataleamos. Mientras el Adón Yahshua estaba en el madero, sin embargo, de igual manera, mofándose de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes junto con los escribas decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mashiach, el rey de Israel, baje ahora del madero para que veamos y creamos. También los que estaban clavados en madero junto a él, lo insultaban. Eso está en Mordejai, en Marcos, en capítulo 15. Pero por mucho que lo desafiaron, el Adón Yahshua permaneció en el madero y no hizo nada por salvarse a sí mismo. A los corintios, Shaul les predicó este Mashiach clavado en el madero. Este es el Mashiach que predicamos nosotros también. Para los griegos que se jactaban de su cultura y sabiduría, esto era necedad, era una cosa de locos, no tenía sentido. Pasa lo mismo hoy en día, ¿no es cierto? La gente aún se jacta de su cultura y su sabiduría, que nos ha llevado al mundo en el que estamos, y nosotros debemos predicarles al Mashiach clavado en el madero. El mensaje no ha cambiado. Porque para los que se pierden, el mensaje del madero es locura. Pero para nosotros que nos estamos salvando, es poder de Yahweh. Mediante la predicación de la Besorá, la palabra del madero puede salvar a las personas. Si debemos tener poder en la predicación de la Besorá, es necesario que llevemos una vida clavada en el madero. No podemos hablar de algo que no experimentamos. No podemos decir a los demás, haz esto y yo hago lo contrario. Haz esto y yo me estoy esforzando por hacer lo mismo. O haz esto que yo ya lo he superado. Pero de cualquier manera tenemos que experimentarlo antes de pedir a las otras personas que hagan esto. Eso es experimentar la
la sal del pacto. Esta es la sal del pacto. Así como Mashiach fue clavado en el madero, nosotros que firmamos un pacto con él, también debemos llevar esa vida constante clavada en el madero. Esto es parte del pacto, ¿sí? Es cierto que fuimos clavados una vez por todas junto con Mashiach en el plano espiritual. Las cosas que en el plano espiritual son instantáneas, por así decir, porque el Padre ya las ve en el final de los tiempos, para nosotros requieren el tiempo de desarrollo, el tiempo que a cada uno le haya sido determinado. En el plano terrenal es un hecho aún en desarrollo y va a durar hasta nuestra muerte y resurrección. Tenemos que aprender a llevar una vida clavada en el madero. Ese es el pedido que se nos hace en las Escrituras, siendo clavados en el madero cada día. Esto lo podemos experimentar en nuestra vida matrimonial, porque cada esposa es un madero para su marido y cada marido es un madero para su esposa, ¿no es cierto? Esta situación que tiene como finalidad que seamos sazonados con sal ha sido dispuesta por la soberanía del Adón. Nosotros somos sazonados con sal no solo en la vida matrimonial, sino también en la vida de congregación. Por una parte, en la vida de congregación encontramos felicidad, por otra también nos encontramos con el desagrado de ser sazonados con sal. En lo profundo de su ser, los hermanos y hermanas sienten muchas veces que los otros hermanos y hermanas los clavan en el madero y los sazonan con sal. En la vida de congregación se experimenta mucho el ser sazonados con sal, y esto es algo que debemos no solo aprender a recibir con disciplina, sino también aprender a aplicar a los demás con medida y con amor. Si lo hacemos entre todos con medida y con amor, estaremos ayudándonos, porque ayudarnos unos a otros no significa darnos palmaditas y consentir nuestras propias carnes, sino al contrario, ayudarnos unos a otros a cortar con nuestra carne, que es el pedido que nos hace Yeshua a cada uno. Cómo poder seguir avanzando en ese corte. En Corintios Aleph, Shaul no nos enseña a ser glorificados. No es esa la enseñanza que nosotros tenemos, sino que nos enseña a ser clavados en el madero. Eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que tenemos que apoyarnos unos a otros para seguir avanzando. No nos neguemos a ser clavados en el madero. Cada vez que protestamos, cada vez que nos resistimos, tratamos de alejarnos, tratamos de protegernos de las cosas, nos corremos de un lado para el otro, ¿no es cierto? Evitamos cosas con no me gusta tal persona, entonces lo evito por de todas maneras, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Hay muchas formas de hacerlo. Simple y sencillamente estamos evitando el madero. Estamos evitando el madero, entendámoslo. Si en el madero no puede existir la vida de congregación. El madero en la vida de congregación es un madero de madera, por así decir. Es un yugo de madera, es un yugo leve. Un madero fuera de la vida de congregación es un yugo de hierro y duele mucho más porque la gente afuera no tiene el amor que los hermanos pueden llegar a tener. Sin sal no puede haber ofrenda de harina, no se olviden, de manera tal que si pretenden tener el minja para ofrecer, necesitamos ser salados. La ofrenda de harina tiene que ser sazonada con sal. Shalom, Johnny. Corintios Aleph y Vayikra, desechar levadura y miel y vivir en Ejá. Primero, hablemos de desechar la levadura. Hemos señalado que la ofrenda de harina no contenía levadura ni miel, ¿no es cierto? En Corintios Aleph vemos que tanto la levadura, o sea, las cosas pecaminosas y negativas, como la miel, que es la vida natural, ¿sí?, son desechadas. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como lo son, porque el Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el panásimo de sinceridad y verdad. Se nos habla entonces de desechar la levadura. Aquí vemos que la levadura no es tolerada en la vida de congregación. Esta levadura es la religiosidad, los rituales humanos, la forma que en general la carne pretende apropiarse de una vida que no le corresponde, ¿sí?, que no entiende y a la cual no puede acceder. La vida del Ruaj es opuesta a la vida de la carne, como dice, es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Yahweh, ni tampoco puede, en Romanín 8, y en Galutia 5 dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne, se oponen completamente. Desechar la miel.
se nos muestra que en la experiencia de Shaul había miel, la vida natural, ¿no es cierto?, que había sido desechada. Recordemos que el Pasuk dice, he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. Shaul no trabajaba valiéndose del yo, del viejo hombre, de la vida natural, o sea, de la miel. Dice, pero por el favor de Elohim, yo soy lo que soy, y su bondad para conmigo no ha sido en vano. Al contrario, he trabajado con afán más que todos ellos, aunque no es yo, sino la gracia de Elohim que me acompaña, ¿no es cierto? Está en el Pasuk 15:10. Indudablemente, Shaul no era una persona de carácter débil. Da para ver en todas las escrituras que tenía un carácter bastante fuerte, ¿no es cierto? Antes de ser salvo, él tenía un carácter muy fuerte y también lo vemos transparentado en sus epístolas, ¿sí? En muchas de sus explosiones a veces, porque había tomado la delantera en su momento en perseguir a los santos. Vemos que su carácter era realmente agresivo, pero después de ser salvo, él fue hecho apóstol y trabajó más que todos los demás apóstoles. Sin embargo, su trabajo no fue realizado en la vida natural, y esto es importante. En la vida de congregación debemos desechar la vida natural y el afecto natural, inclusive el afecto natural, entendámoslo, porque esa es la miel. No debemos trabajar nosotros, sino que tenemos que permitir que la gracia de Elohim lo haga desde nuestro Mashiach interior. Esto significa que en la vida de congregación no debe haber ninguna miel. A todos nos gusta comportarnos de manera natural y llevar una vida natural, porque es natural realmente para nosotros, pero en la vida de congregación no se permite la vida natural, no se permiten los afectos naturales ni ninguna cosa. No que esté mal y que tengamos que odiarnos, evidentemente, pero es lo mismo que Mashiach dijo cuando dijo, el que no aborrece padre y madre, ¿no es cierto? No estaba hablando de odio. Ciertamente, es exactamente lo mismo que debe ser aplicado. Entonces, la miel propia de la vida natural tiene que ser aniquilada por la sal, por el madero de Mashiach, justamente. No debemos añadir entonces levadura ni miel a la ofrenda de harina. Entonces, en la vida de congregación no podemos permitir ninguna cosa negativa ni nada que pertenezca a la vida natural. Cuando estemos trabajando en la relación del crecimiento, de la edificación de la congregación, necesitamos hacerlo desde el pensamiento del nuevo hombre, que es el pensamiento del Ruach, y no desde la vida natural. No, me gusta fulano, no me gusta mengano, me siento bien con este, me siento mal con el otro, me gusta cómo hace las cosas. No tiene que haber un afecto natural, ¿no es cierto? Me voy a acercar más a fulano porque me cae bien y somos parecidos. Normalmente son todas las cosas de la carne. El pensamiento, como de costumbre, que tiene que haber detrás de cada una de las acciones que realicemos es si eso edifica el cuerpo y se le da gloria a Elohim. Ser un solo pan. La vida de congregación entonces es una ofrenda de harina corporativa que está representada por un único pan, como dice en Corintios en el capítulo 10. El que haya un solo pan significa que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Este pan o torta representa la vida corporativa. Disfrutamos de esta vida corporativa cuando participamos de las reuniones de la congregación, cuando nos reunimos con los hermanos, sea para estudiar, orar o compartir nuestros dones en el Had. Somos un solo pan ofrecido al Padre. No hay forma de que nos ofrezcamos como pan si somos grano de trigo. No hay forma. Un grano de trigo no alcanza para amasar un pan, ¿sí? No podemos compartir experiencias ni nada si estamos separados y necesitamos estar unidos en un solo cuerpo, en un único pan. También disfrutamos de esta vida corporativa cuando participamos de la mesa del Adón, ¿sí? ¿Acaso tomamos el pan y la copa solo? No se puede. Ciertamente que tenemos que estar compartiendo ese asunto, cosa que vamos a ver también un poco más adelante. Todos participamos del pan y de la copa con los demás santos. Es una comida corporativa, ¿no es cierto? No son cosas, lo mismo que alimentarnos, como hemos venido estudiando en las ofrendas. Es una comida corporativa, es un asunto de comunión. Por esta razón, leemos en el pasuk anterior, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach,
El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach, dice en Pasuk 16. Esta participación corporativa es una señal de la vida de congregación. También es un testimonio de que esa vida es única, indivisible, no separatista y compuesta de individuos, pero en congregación. Todos los asuntos abarcados en Corintiima les guardan relación con la vida de congregación, con la vida corporativa. Según este libro, para que pueda llevarse a cabo esta vida corporativa es necesario que seamos hombres aceitados en el Ruach HaKodesh, hombres que llevan una vida bajo la operación del madero, ¿sí? Con la resurrección de Mashiach, como olíbano, ¿no es cierto? Y en quienes no hay ni levadura ni miel. Esta es la vida de congregación como ofrenda de harina, como minja. La vida de congregación entonces en su totalidad es una minja. En esta minja la mejor porción es para el deleite de Elohim, obviamente, y lo que resta es nuestro para que lo tomemos como nuestra comida diaria en el servicio que le rendimos a Yahweh. Pero perciban bien las proporciones. Yahweh solo toma un puñado, una décima parte, por así decir, y a nosotros nos deja el 90% restante. Nosotros, por lo tanto, somos una ofrenda de harina, comida que satisface a Elohim y nutre a los demás. Y Elohim desea que en cada localidad haya una minjá. Él desea que cada congregación local sea una ofrenda de harina que lo satisfaga a él y abastezca plenamente a los santos cada día. Nuestra hambre no solamente es satisfecha por Mashiach, sino también por la vida de congregación, porque la vida de congregación es el cuerpo de Mashiach. Él trae satisfacción. La vida de congregación nos satisface porque ella es una minjá corporativa, de la cual la mejor porción es para Elohim y el resto para nosotros. Por lo tanto, nosotros somos nutridos por la vida de congregación y con ella. La vida de congregación es la ofrenda de harina que nos brinda una provisión diaria. Aleluya, entonces, por la vida de congregación como minja, que la vivamos de esa manera, ¿no es cierto? Porque es parte de nuestro vivir diario de Mashiach de manera experimental, ¿no es cierto? De manera vívida y real. Bueno, chicos, habiendo terminado ahora, entonces damos por encerrada la charla y en unos minutitos les paso el link, así nos reunimos para charlar. Shalom a todos.